Hola amigos, en este vídeo vamos a ver cómo las torres pueden contribuir al ataque por la columna H. Empezaremos con esta posición. La torre y la dama están en la columna H y el rey está indefenso. Por lo tanto, podremos darle mate con dama H8. Podemos ver el rey no tiene ninguna casilla a donde pueda moverse y hemos aprovechado la apertura de la columna H para dar este mate. Este es un tema muy típico en muchas partidas. Pero bueno, hay que tener en cuenta que aquí el rey estaba un poco solo, ya que no tenía ninguna pieza alrededor. Por lo tanto, a veces puede haber más piezas, como puede ser el siguiente ejemplo. Hay un alfil en G7. De esta forma, si hacemos dama H8, nos comerían la dama y no habría mate. Pero incluso con un alfil en G7, las blancas pueden dar mate con dama H7 si hay una torre tapando la casilla de escape del rey. Esto es muy importante. Pero vamos a complicarlo un poco más. ¿Qué pasaría si hay más piezas? ¿Podríamos dar este mate? En el siguiente ejemplo veremos que muchas veces hay que combinar diferentes jugadas para poder dar el mate en la columna H. Este es un ejemplo. Si hiciéramos dama por H7, en esta posición, las negras nos harían caballo por H7 y no podríamos dar mate, ya que nos han copiado a la dama. Por lo tanto, las negras tienen un defensor en F6, al cual hay que desviar. Hay que evitar que siga defendiendo el punto H7. Por lo tanto, una gran jugada sería caballo D5. De esta forma atacaremos la dama y el caballo. Las negras comerían el caballo y después de esta jugada dejarían indefenso el peón de H7. Tras lo cual dama por H7 sería mate. Este es un ejemplo de cómo utilizar una desviación del caballo para luego dar mate. Pero puede haber posiciones incluso más complejas. Imaginaros lo siguiente. Hay un alfil cubriendo la casilla de 5. De tal manera que si hiciéramos caballo de 5, nos lo comerían. Entonces, eso no nos daría nada. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es desviar el caballo de H5 para abrir la columna H. Entonces haríamos G4. Si comiéramos el caballo de H5 tendríamos una gran ventaja. Por lo tanto, las negras deben mover el caballo a F6 para defender el punto H7, ya que si lo mueven a G3 volveríamos a dar mate en H7. Si las negras mueven el caballo en F6, ahora podríamos intentar nuevamente caballo de 5, pero nos harían alfil de 5 todavía y no conseguiríamos nuestro objetivo. Entonces hay que hacer una doble desviación, que es desviar al alfil y después desviar el caballo. Es un tema un poco complicado, pero por ser tan recurrente nos ha parecido que sería bueno explicarlo aquí. Aquí haríamos caballo F5. ¿Cuál es el tema? Si hacemos G5 antes para desviar el caballo directamente, nos hacen lo que se llama un tapón en la columna H. Nos hacen caballo H5 y no podemos entrar por la columna H. Por lo tanto, esto no sería bueno. Entonces, lo que hay que hacer es caballo F5. Jugada muy importante. Si nos hacen G por F5, haremos G5. Y el hecho de que desapareciera el peón de G6 impide que las negras hagan un tapón con caballo H5. Con lo cual ganaríamos la partida. Entonces, muy importante. Y en caso de que las negras comieran de alfil en F5, las blancas harían caballo D5. Y después de caballo por D5, para evitar que le capturemos la dama, dama por H7 y daríamos mate, como vimos en las posiciones anteriores. En estas cuatro posiciones creo que ya nos ha quedado un poco más claro cómo podemos dar mate en la columna H con una torre y con una dama. En la siguiente posición veremos otra forma de hacerlo, que es pasando la torre a la tercera. Muchas veces la torre no está en la columna H, sino que viene desde una línea del flanco de dama y se va hacia el flanco de rey. Este sería un ejemplo. Las blancas harían torre H3 y
el mate en H7 sería imparable, muy parecido al que vimos en las posiciones anteriores. Y por último, vamos a ver un ejemplo extremo de cómo dar mate en la columna H. En este caso utilizaremos un sacrificio de dama para abrir la columna H y dar mate. Este ejemplo, prestadle mucha atención, ya que es muy hermoso. Haríamos dama por H7, jaque, el rey tendría que comer, y torre A3, como el ejemplo anterior. Y la torre se desplazaría por la columna H y daría mate al rey negro. No hay ninguna jugada que lo pueda evitar. Si por ejemplo nos hacen caballo por E5, torre H3. Y las torres controlan la columna G y la columna H. El rey no tiene defensa y es jaque mate. Con esto hemos visto diversos mates en la columna H. En otros vídeos veremos otros temas tácticos.